Hola a todos. Bueno, les cuento algo. A mí, cada vez que hablamos un poquito de real estate, nosotros tenemos como un otro costado, que no es específico del real estate, que es todo lo que tiene que ver con, bueno, qué es lo que pasa en el lugar donde hacemos las cosas. Entonces, como estoy muy acostumbrado a que cada vez que hablo, me dicen, bueno, pero el país está así, o pasa esto, o el país siempre fue así. Entonces dije, bueno, vamos a tener una charla distinta. Vamos a traer a quien nos pueda contar qué es lo que está pasando en el país y vamos a hacer una especie de contrapunto, a ver entre qué es lo que nos pasa como argentinos y qué es lo que nos pasa acá. Todos estos que están acá, les presento, bueno, el resto es periodista, es celebérrimo y famoso. Todos estos son gente de real estate. Es gente o que vende, o que construye, o que desarrolla, o que compra. Entonces, bueno, vamos a ver un poquitito cómo se juntan nuestros dos mundos. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Bienvenido y gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dani estaba sufriendo porque yo soy muy despistado. Pierdo documentos, pierdo llaves, y me equivoco en los lugares. Y él me dijo dónde era, que era acá, y yo entendí que era Hotel Alvear. Entonces llego a Hotel Alvear, decía Council of America. Y me dice, te espero en el lobby. El lobby era chiquito, no estaba Dani, y dije, no era acá. Porque siempre me pasa. Entonces rápidamente deduje que no era acá, lo llamo y me dice, che, era en el Hilton. Y sabía que Dani, dice, sobrevivirá el corazón de Dani a esto, porque me insistió tanto. Y me imaginaba sus nervios, además ya 3:15, venís, ¿a qué hora venís? Etcétera. Cuando el Waze dijo que llegaba a 15:57, bueno, es la historia de mi vida, toda mi vida me encuentro con esos problemas y se solucionan mágicamente. A ver, tratar de explicar qué es lo que pasa en la Argentina. Vamos a tratar de contarlo de una historia chiquita y actual a una historia más general para tratar de entender cuáles son los principales desafíos, problemas que yo veo. El último índice de inflación, el índice de inflación que se conoció la semana pasada fue de 7,4. 7,4 mensuales, un índice monstruoso. El índice del mes anterior fue de 5,3. Uno puede hacer todo tipo de teorías sobre por qué se produce la inflación en un país, pero evidentemente en el mes de julio ocurrió un hecho muy particular, que es que la inflación dio un salto muy grande. Es muy difícil encontrar algún momento de la historia reciente de la Argentina en el cual la inflación dé un salto que vaya, que sea el 40%, es decir, cuando vos medís 5 puntos un mes y subís a 7 el siguiente, aumentó un 40% la inflación. Hasta ahora el gobierno venía explicando con algunos elementos que eran razonables, que ellos recibieron una dinámica inflacionaria muy fuerte, muy acentuada después de la corrida de 2018 y 2019, que a eso se le sumó la pospandemia, que generó un proceso inflacionario mundial, y que sobre esa pospandemia se generó la guerra en Ucrania, que potenció ese fenómeno económico mundial. Todo eso es cierto, uno puede decir, bueno, pero vos podrías haber hecho esto, podrías haber hecho lo otro, y discutido esa distribución de responsabilidades, cuánto es de gobierno y cuánto de la realidad inevitable. Ahora, en el mes de julio no pasó nada de eso, no hubo una nueva guerra, no hubo una pandemia, no hubo una pospandemia, no hubo ningún... Es más, Estados Unidos celebró que cayó la inflación respecto del mes anterior. Brasil celebró que tuvo deflación por primera vez y otros países, o sea, no hay ningún fenómeno que sea, que uno puede decir es externo al gobierno, algo raro que pasó que explica ese salto inflacionario. ¿Qué pasó en julio? Entonces uno puede preguntar, a ver, ¿qué pasó en julio? ¿Por qué razón la inflación se produjo como se produjo? ¿Por qué dio ese salto? En julio hubo un solo hecho que puede explicar la inflación y todos lo recordamos. Cuando yo se los diga, muchos deben recordarlo ya, y cuando yo se los diga lo va a recordar el otro, que fue la renuncia el sábado 2 de julio de Martín Guzmán. El 2 de julio a las 17:45, Cristina Fernández de Kirchner, en una charla, habla mal de Guzmán, dice, él piensa como Melconian que el déficit es el causante de la inflación, y ya cansado de una campaña muy agresiva en contra suya, a las 17:47, es decir, 2 minutos después, clava la renuncia que ya estaba escrita en Twitter. El gobierno se sorprende de eso y durante un fin de semana de locos termina esa noche, el domingo a la noche, designando a Silvina Batakis. En ese momento, que era un personaje, por lo menos en imagen pública, muy débil respecto de el desafío que enfrentaba.
Ya los dólares los dólares paralelos que se podían ver por la compra y venta en sitios virtuales, en internet, etcétera, ya mostraron una corrida muy fuerte en contra del peso. Y eso, en un territorio que ya era bastante frágil, bastante volátil, produce una estampida. Se vuelven locos los dólares paralelos, suben de 240 a 300, eso hace que enloquezcan los precios de la economía, nadie sabe cuáles son los precios porque nadie sabe a cuánto va a reponer lo que ya compró, e inmediatamente se produce el salto inflacionario que todos vemos. Momentos de desabastecimiento, bueno, y eso genera una crisis política que termina en la elección de Massa como ministro de Economía. O sea que uno ve que la crisis política, por lo menos en julio, explica 2,1% de inflación. ¿Por qué renuncia Guzmán? Guzmán renuncia porque alguna gente del gobierno dice la verdad que lo que hizo fue muy irresponsable, no se renuncia de esa manera cuando vos sos ministro de Economía y ya hay elementos que muestran mucha fragilidad en términos financieros. Otros dicen la verdad, ya estaba repodrido Guzmán de tratar de hacer lo que tenía que hacer y venía sufriendo, por un lado, de parte de Cristina, una campaña de Cristina Máximo Kirchner, una campaña de una agresividad tremenda, donde cada 2 por 3 le pedían que renuncie, y no lograba por parte de Alberto Fernández un respaldo para controlar, por ejemplo, la Secretaría de Energía, que es un elemento clave en la crisis económica actual. Entonces, como había una situación muy disruptiva en la cúspide del poder, eso derivaba en un intento de Cristina de voltearlo a Guzmán, en un intento de Alberto que intenta contemporizar entre Guzmán y Cristina. Eso a Guzmán le parece insuficiente para frenar la crisis que se venía y se va. Entonces, según quien lo cuenta, la crisis que deriva en esta porción extra de inflación, ese 2,1 de julio, se debe a la irresponsabilidad de Guzmán, al hartazgo de Guzmán y a la falta de conducción o a la falta de conducción del gobierno. Naturalmente, en cualquier gobierno medianamente normal, cuando hay distintos sectores de poder y uno no quiere al ministro de Economía o el ministro de Economía le va mal, bueno, se juntan las personas que conducen y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Lo confirmamos, le damos poder, lo reemplazamos, pensamos un plan B, tenemos un equipo alternativo, le decimos a fulano que empiece a preparar algo para que en un momento lo anunciemos. Bueno, acá no se pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque Cristina y Alberto no se hablaban. Es decir, uno lo dice acá y uno lo naturaliza, pero es una cosa de una gravedad. Es decir, las 2 personas más importantes del gobierno no se dirigen la palabra durante meses entre sí y cuando se lo dirigen públicamente es para chicanearse, agredirse, humillarse, sobre todo de la vicepresidenta al presidente. Entonces, hay un drama político acá que deriva en ese 2,1 extra de inflación. Ahora, eso que uno se puede plantear respecto de esto, uno dice, bueno, perfecto, ¿y el 5,4 anterior? ¿Cuánto le debía a esa crisis política? Y es una pregunta muy legítima de hacerse. ¿Por qué? Porque una vez que Guzmán renuncia, asume Batakis y lo primero que dice es hay que hacer lo que Guzmán decía que había que hacer. Y se va Batakis y asume Massa y dice hay que hacer lo que Guzmán decía que iba a hacer. A tal punto lo dice que ya son los 3 ministros de Economía al frente de todos, o sea, no hay ninguna diferencia en el enfoque. Y con el tema de Massa, además se agrega que Cristina apoya o se calla la boca respecto a lo que hay que hacer. Con lo cual es evidente que lo que Cristina planteaba como un problema ideológico, que si lo hubiera sido por ahí tenía cierta lógica. Vos decís, bueno, ¿sabés qué? No es lo que hay que hacer en un gobierno, esto no va a parar la inflación, esto es injusto, pero ahora, al apoyarlo cuando lo hace Massa, hay un virtual reconocimiento de lo que decía Guzmán que había que hacer, más o menos era correcto. Porque si ahora lo apoyás cuando lo hace Massa, lo podrías haber apoyado en ese momento. Con lo cual Cristina, Alberto, Massa, hoy están de acuerdo hay que ver detalles, pero están de acuerdo de cuál es el enfoque básico que hay que hacer para corregir el problema inflacionario, o para intentar moderarlo, o por lo menos para intentarlo contener. ¿Por qué no se puso en marcha esto? Si se hubiera puesto este plan de buscar algún tipo de acercamiento al equilibrio fiscal, algún tipo de recomposición de las reservas, algún tipo de negociación con el sector generador de divisas, el sector agropecuario, hace 1 año y medio, probablemente no hubiéramos tenido 5,3% de inflación en el mes de junio. Entonces, gran parte del fenómeno inflacionario tiene que ver con un problema que está en la cúspide del poder, que es, y es increíble decirlo de esta manera, que el presidente y la vicepresidenta no se hablan, o que el presidente y la vicepresidenta se odian, o que la vicepresidenta, desde el momento que el presidente asumió,
empezó un proceso de desestabilización muy agresivo, muy humillante y muy potente, que hizo que el gobierno no pudiera poner en marcha un plan congruente para combatir la inflación hasta el minuto previo a caer al abismo. Ahora ponerlo en marcha es mucho más difícil porque ya ha habido un montón de daños que se han producido. Por ejemplo, que la inflación que se heredó de Macri, que era muy alta, que era del 45-50% anual, hoy está en el 80-90%. Por ejemplo, entre otros daños que se han producido. Por ejemplo, que habiendo habido una cantidad de ingreso de capitales muy fuerte, producto de la valorización de la soja el año pasado, y este año la Argentina hoy tiene un problema de reservas que es muy angustiante. Uno puede centrarse cuando dice esto en un drama personal. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se hablan? Porque es un tema como muy fuerte, muy potente, humanamente muy dramático. Uno puede acercarse ahí. Yo con uno de ellos dos he hablado muy a menudo, con la otra no he hablado en los últimos 20 y pico de años, pero uno puede ver qué es lo que dice públicamente y qué dicen las personas que están cerca de ella. Y entonces uno ve que hay un problema muy serio ahí, que es político y sobre todo que es personal. Yo no sé qué pasó en el 18 de mayo, ese día del 2019, cuando Cristina anuncia que Alberto va a ser el candidato a presidente. Fue un episodio realmente muy raro, porque Alberto fue, entre comillas, el primer traidor, el tipo que era jefe de gabinete y se fue después de la crisis del campo. Era un hombre de la mesa chica de Cristina, de Néstor Kirchner, y se fue. Y durante 10 años se dedicó a decirle a Cristina lo que él creía que estaba mal de la gestión que ella llevaba a cabo. Y dentro del peronismo había, la bronca con Alberto era tan grande que estaba dentro del peronismo, estaba prohibido hablar con Alberto, el que hablara con Alberto era un traidor. Cuando Vilma Ibarra deja de ser diputada, que era pareja de senadora o diputada, era pareja de Alberto Fernández en el 2011, la orden que da Cristina es que nadie la contrate, una mujer muy capaz, que nadie la contrate y todos obedecen, o sea, ningún diputado, ningún senador, una mujer, de las mujeres más capaces que tiene el peronismo, a punto tal que entra como pinche en Aeropuertos Argentina 2000 y termina siendo la jefa de todo el sector jurídico en muy poco tiempo por su capacidad. Pero el peronismo estaba totalmente castigada. Hay en ese momento, Alberto es la cabeza más visible de un proceso donde el peronismo busca una identidad distinta al kirchnerismo y lo confronta. Alberto, Massa, al final Randazzo, el movimiento Evita, Moyano y cantidad de gente que dice esta gente está mal, estamos contra el kirchnerismo, los vamos a meter presos. Bueno, cuando Massa decía los vamos a meter presos, el jefe de campaña era Alberto. Cuando Alberto y Cristina vuelven a juntarse, lo que cuenta Alberto Fernández públicamente es que él había sufrido mucho el triunfo de Macri, que se produjo como división del peronismo, y quería rearmar el peronismo. Y que Massa también, y que todos empiezan a acercar a esas ideas. Separados perdemos. Y cuando se encuentra con Cristina, dice, esta mujer se cayó de un 10º piso, perdió las elecciones, perdió con Esteban Bullrich personalmente, vivió el proceso judicial que vivió, seguro que entendió y cambió y vamos a poder trabajar juntos. Mucha gente le dijo, no va a ser así, y él hoy reconoce, me equivoqué, porque me di cuenta, pensé que pasó algo que no había pasado. En el caso de Cristina, Cristina lo dice públicamente, yo lo designé a este hombre porque era débil, y porque pensé que no era como Massa que me enfrentó, no era como el movimiento Evita que tiene un movimiento social, era él solo en el mundo, con lo cual lo designaba como Perón a Cámpora. Y se encontró con alguien que no era un títere, pese a que se dice mucho de eso, sino que hacía muchas cosas que ella quería que hacer, él no las hacía. Muchas cosas que ella quería que él hiciera, pero no las hacía. Muchas cosas hacía que ella no quería que hiciera. Ponía funcionarios que eran los que ella más odiaba, los que había escrito libros contra ella. Y entonces se genera una pelea, una tensión que supera cualquier cosa que en términos políticos se pueden plantear. Estas personas, una vez, lo lógico sería, vos designaste a alguien, bancalo, pero el primer día, frente a una multitud, le dice, no seas de nuevo un títere de Clarín, le dice ella. Y a partir de ahí, cartas públicas, insultos al ministro delante de él, renuncias masivas, bueno, todo eso que se vio. Como corolario, no hay plan económico que funcione, como corolario se demora la negociación con el fondo eternamente por caprichos, como corolario renuncia Máximo Kirchner, como corolario están todos esos actos donde lo humilla, lo insulta, lo agrede, etc. Y él trata de recomponerse mientras va cediendo.
Pero su gente empieza a renunciar, renuncia Matías Culfas, renuncia Martín Guzmán, y él queda prácticamente solo, cansado, agobiado por la situación. En ese contexto, esos días dramáticos, hay distintas versiones sobre cómo se decide la asunción de Massa, pero finalmente aparece un tercer actor que curiosamente pone en marcha todas las cosas en las que Cristina no creía, con lo cual Cristina cede todas sus banderas o las banderas que ella decía que tenía o las que usaba para agredir a Alberto. Y Alberto, cansado, agobiado, cede gran parte del poder de un presidente para dárselo a Massa, que es la última oportunidad del gobierno y que ahora está dando sus primeros pasos. Lo que estamos contando, lo que estoy contando, es el drama de una dirigencia de un sector del país, que es la dirigencia del peronismo. La locura de tener, o por lo menos en mi punto de vista, como personaje central del peronismo, a una persona que está profundamente equivocada, que está profundamente tomada por sus pasiones, sus ganas de tener revancha, sus ganas de zafar de la justicia, sus ganas de explicar que no es corrupta, sus ganas de etcétera, 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 pero que al mismo tiempo tiene un poder enorme para condicionar todo lo que pasa en el peronismo, habiendo el peronismo ganando las elecciones. Hay un elemento, hoy se ve, a ver, las cosas que pasaron estos días con los subsidios y las tarifas, que ningún funcionario entiende qué está explicando. ¿Por qué? Porque están atravesados por un problema que no terminan de asumir que lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Pero en el medio hacen una campaña, que es, no sé si algunos de ustedes lo vieron, pero mientras anunciaban la suba de tarifas, aparece Jorge Rial en C5N diciendo, miren, Tevez la plata que se robó, porque había pagado las tarifas que el Estado le mandaba. O sea, decía los subsidios que el gobierno le dio a Tevez. Tevez, amigo de Macri, mirá lo que se robó. Tevez debe haber estado mirando y dice, estos tipos tan locos, a mí me venía la factura, yo pagaba y punto, ¿qué tengo que explicar? Página 12 publica una lista, los famosos que fueron beneficiados por esto, beneficiados por el gobierno de ellos. Y cuando ponen los famosos, hace una lista de 80 personas que fueron beneficiadas, dice 45.000 pesos, 30.000 pesos, 8.000 pesos, que son todos Mirta Legrand, Marcela Tiner, Carlos Tevez, no aparece Cristina, no aparece el Yao Yao, no aparecen los hoteles de ellos, no aparecen los diputados de ellos, que todos, porque todo el mundo fue subsidiado por decisión de ellos y contra la opinión de la gente de ellos que decía, che, hay que parar con estos subsidios, son injustos y parémoslo. Pero hace una campaña así que refleja que hay gente muy importante en el poder que está pensando muy mal, y que están muy equivocados. Ahora, y ahora ya le doy a Dani, pero quiero complejizar un poquito la idea. Este relato que yo estoy haciendo, que está pasando en este gobierno ahora, que después es un gobierno que se puede ir contando con más matices, pero hoy en día el problema es la estabilidad y la desconfianza que hay con el gobierno es básicamente porque no resolvió el problema de la estabilidad económica y porque la inflación se agrava todo el tiempo. Pero uno va un poco más atrás y tuvimos un presidente de otro palo, que fue Mauricio Macri, que dijo la inflación se resuelve muy fácil y la pobreza también, y terminó como terminó. Y uno puede ver, y yo si hubiera estudiado esta charla hace 4 años, les hubiera contado el drama político y personal y la falta de articulación y la incapacidad para hacer políticas económicas buenas que tuvo el macrismo y por qué derivó en la crisis que derivó. Y uno dice, bueno, está bien, tuvimos mala suerte con Alberto y Cristina y tuvimos mala suerte con Macri, pero si yo hubiera dado esta charla hace 8 años, hubiera contado los problemas que tenía Cristina para ejercer el poder. Y si le hubiera dado hace 22 años, hubiera contado los problemas que tenía de la Rúa, o el segundo Menem, o el primer Menem, o Alfonsín, o la dictadura. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno puede centrarse en la crónica de estos días, que es interesante, que es muy reveladora de lo que pasa, pero sería muy ingenuo pensar que todos los problemas llevan el nombre de Alberto Fernández. Yo escribí una nota hace poco que se llamaba así, pero hace 4 años escribí una nota que se llamaba El error de pensar que todos los problemas llevan el nombre de Mauricio Macri. Es evidente que hay algo que pasa que o los vuelve a todos locos, o que puede ser, o un sistema que promueve gente que no es de lo más capaz para gobernar el país, o hay un problema estructural en el país que un poco es ideológico, un poco es de pulseada sectorial y un poco es de cultura política y de cultura económica de todos nosotros, que hace que gobernarlo sea muy difícil. Yo dejo esa pregunta porque creo que me debe haber pasado de tiempo, o no sé, pero dejo esa pregunta y en todo caso lo charlamos en el momento de las preguntas o en el momento de eso. Así que Dani, ahora metete vos con el real estate. Bueno, hola a todos. Bueno, Ernesto, brillante como siempre, pero voy a empezar por la pregunta de Ernesto.
Ustedes por ahí no saben, Ernesto es psicólogo. Es una cosa que tiene escondida en su pasado oscuro. Y la psicología en general trabaja sobre la resolución de los problemas. O sea, toma las partes negativas de una persona, las partes malas de una persona, y dice, bueno, vamos a curarla. Esto está mal, se peleó con la madre, bueno, vamos a arreglar esto. Esto está mal, se peleó con el papá, con el hermano, con el tío, le pegaron cuando era chico, un episodio de violencia, lo que sea. Entonces, bueno, vamos a tratar de reparar esta situación. Sin embargo, hay otra psicología, que se llama la psicología positiva. ¿Qué es lo que hace la psicología positiva? Lo mismo, pero al revés. O sea, se llama también la psicología de la felicidad. ¿Qué hace? Aparte de, obviamente, los temas de la psicología que hay que resolverlos, dice, ¿cuáles son las cosas buenas que tiene esta persona? Entonces, bueno, esta persona por ahí, bueno, es amorosa. Bueno, entonces vamos a tratar de fortalecer sus posibilidades amorosas. Y esta persona es generosa. Bueno, vamos a tratar de fortalecer su generosidad. Y esta persona es esforzada. Bueno, vamos a fortalecer su fuerza de voluntad. O sea, lo mismo, pero mirado con el otro ojo. Como si tuviéramos dos ojos. Un ojo que mira todo lo malo que tenemos que arreglar y un ojo que mira todo lo bueno que tenemos que potenciar. La psicología positiva tiene una heroína, que es una señora que se llama Sonia Lyubomirsky. Yo no la conocí hasta que me puse a estudiar estas cosas. Sonia Lyubomirsky dijo lo siguiente: ¿de qué depende de que seamos felices? Un 50% depende de los factores genéticos y de la constitución. O sea, si tus viejos eran unos amargos y vos venís que yo amargo, vas a salir amargo por más que, o por lo menos hay un 50% de posibilidades, o un 50% de tu posibilidad de ver bien el mundo ya está ahí. Pero lo bueno también lo tenés ahí. Un 10%, solamente un 10%, y eso nos incluye a todos nosotros, es por las cosas que nos pasan. Por el país que tenemos, por la pareja que elegimos, por cómo crían nuestros hijos, un 10%. Y lo más interesante, el 40% restante está en cómo vos decidas mirar las cosas. Vamos a hacer una estadística, por ejemplo. Supongamos una persona promedio, mitad y mitad. 50% la carga genética, entonces supongamos que tiene un 25 malo y un 25 bueno, 25%. Suponete que las cosas que te pasaron fueron la mitad buenas, la mitad malas. Un 5% a favor, un 5% en contra, ya tenés el 30%. Te queda un 40%, que es lo que inclina la balanza, a favor o en contra, que lo podés decidir vos, y eso tiene que ver con tu decisión racional de cómo vas a ejercer tu mirada respecto de lo que te pasa. En el caso de Gabriel Mayo y Daniel Mintzer, que tenemos una empresa que hace 40 años que está trabajando en el mercado de real estate, decidimos que ese 40% por lo menos lo íbamos a dedicar a mirar el mundo a partir de nuestras mejores potencialidades. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar en este mercado que describiste excelente. O sea, yo les cuento algo. De los últimos 40 años que Gaby y yo estamos trabajando, es así. Tuvimos 4 años espantosos, desde el punto de vista del mercado inmobiliario, independientemente de lo que le haya pasado al país. Empezamos a trabajar en el 82, primer año espantoso, Malvinas. El dólar en su valor más alto de toda la historia argentina, la propiedad en el valor más alto, más bajo de toda la historia argentina. O sea, un tipo que había comprado un departamento de $100.000 en el año 78, lo vende en 20.000 en el año 82. Ese tipo, imagínate, le vas a hablar de comprar propiedad. No, la concha de tu madre. Imagínate, compré en el 100.000, vendo en 20.000. ¿Qué mercado inmobiliario me hablas? ¿Ok? Ojo, hay alguien que vendió en 100.000 y compró en 20.000. Ese ama el mercado inmobiliario. Pero eso es otra historia. Segundo año espantoso, año 1989, el año en que Gaby y yo hicimos nuestro primer emprendimiento inmobiliario. En la Argentina había un presidente que se llamaba Alfonsín, un ministro de Economía que se llamaba Zurril, una moneda de curso legal que se llamaba Austral. Y el 1 de enero del año 89, el dólar estaba a 17 australes. ¿Alguien se acuerda cuándo estaba el dólar el 31 de diciembre del año 1989? 4.000 australes. O sea que ese año, vos hablabas de inflación, tuvimos inflación de 17 a 4.000. Segundo año espantoso. Tercer año espantoso. Año 2002. En Argentina había habido una precificación asimétrica. El dólar había pasado de 1 a 1.40. Algunas transacciones se hacían a 1.40 y otras se hacían a 3.50, que era el dólar blue de ese momento. Creo que el término dólar blue apareció, creo que por ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? La gente estaba tomando los supermercados,
Yo me acuerdo que yo estaba mirando... ¿Se acuerdan cuál era el hit de la música de aquel entonces? Era un tema que se llamaba Color Esperanza. Parecía una ironía. O sea, está todo como el orto y me están diciendo Color Esperanza. Pero bueno, porque la gente necesitaba algo bueno. Y el último año espantoso que tuvimos fue el año 2020. No sé si ustedes se acuerdan, hubo una pandemia. Entonces había unas cosas que se llamaban barbijos, que todos usábamos. La gente no salía de la casa, no sabía cuándo. Había familias, parejas, personas encerrados. ¿A quién le ibas a vender un departamento si la gente no sabía si iba a vivir 15 días más? ¿Ok? Entonces, bueno, esos 4 momentos los pasamos. Después hubieron 6 años buenos, desde el punto de vista del mercado inmobiliario. Entre el año 93, 94 y el 97, con el primer Menem y los créditos hipotecarios, no nos fue mal. De repente la gente empezó a comprar departamentos en crédito. Nunca esa gente había visto créditos, entonces compraba, no le importaba el valor de la cuota, lo pago en cuotas en 10 años, adelante. Ahí nos fue bien. Y también nos fue bien con el primer Kirchner, 2003, 2004, hasta el 2006, 2007. Parecía que había un país que crecía, parecía que la gente apostaba al país, el real estate arrancó de muy abajo con el dólar muy alto, entonces las propiedades estaban relativamente baratas y se podían comprar. Entonces yo les dije 40 años, le saqué los 4 horribles, le saqué los 6 buenos, quedan 30. Los otros 30 fueron la misma porquería que tenemos ahora. Pero en esos 30 años que fueron la misma porquería que tenemos ahora, de algún modo armamos una empresa. ¿Ok? Y veo muchos de acá, porque a muchos, o sea, creo que conozco a la mitad de las caras, armaron una empresa. Muchos de acá, en esos 40 años, de los cuales hubieron 6 buenos, 4 espantosos y 30 mediocres, pudieron crecer, pudieron criar a sus familias, pudieron hacer una vida, pudieron generar un futuro mejor para sus hogares. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que podemos mirar las cosas de 2 maneras. Y podemos mirar este mundo del real estate de 2 maneras. Les voy a decir cómo yo veo el mundo del real estate en este momento, en un minuto. 2 cosas importantes. Vamos a mirar los precios de las propiedades desde el punto de vista de la gente ganarlas con un salario. Está claro que en esto el momento es espantoso. O sea, yo creo que nunca estuvo tan mal la relación entre el ingreso de la gente y el valor de las propiedades. O las propiedades están muy altas o los ingresos de la gente están muy bajos. Tiendo a pensar lo segundo y no lo primero, pero eso pasa. Ahora, la gente nos compra propiedades o mueve el mercado inmobiliario con lo que tiene, con lo que gana o con lo que tiene ahorrado. Si damos vuelta y cambiamos el ojo, desde el punto de vista de lo que vas a tener posibilidad de hacer con tus ahorros, nunca estuvo tan bien el momento como ahora. Porque vos antes tenías $100.000, podías comprar un departamento de un ambiente. Ahora con esos 100.000 podés comprar 2 departamentos de un ambiente o podés comprar 2,5. Nunca tus ahorros subieron tanto. Entonces el tipo que antes no compraba porque decía, no, ¿qué hago con $50.000? No, ahora con $50.000 te compras algo. Entonces antes no te podías comprar nada. Entonces se dio un movimiento de balanceo respecto al mercado. Por un lado, tenemos que el tipo que compra con lo que gana, ese tipo difícilmente llega a poderte comprar algo. Más si no hay crédito, y tampoco, sumado que aparezca el crédito, supongo que ustedes son un banco. ¿Qué tasa le cobran a la gente? Le tienen que cobrar que yo, la inflación más algo. Y la inflación más algo es un 100% anual. Es espantoso, no puedes pagar eso. ¿Ok? Y por el otro lado, nosotros tenemos la posibilidad de seguir construyendo. ¿Qué es lo que hemos decidido hacer? Nosotros decidimos aplicar el 40% de nuestra energía y mirar positivamente y sentimos que tenemos elementos objetivos para hacerlo. Las propiedades están baratas en dólares, tan baratas en el precio más barato que estuvieron hace 15 años. Paradójicamente lógicamente la construcción también. El metro cuadrado de construcción está en su valor más bajo de los últimos 15 años. ¿Eso qué quiere decir? Que el margen que estaba antes acá, ahora está acá, pero sigue habiendo un margen. O sea, todo aquel que se larga a desarrollar un emprendimiento, si hace las cosas correctamente, tendría que ganar algo de plata. Vos decís, pero no vendo nada, bajá los precios. Y sigo sin vender, bueno, bajarlos un poquito más. ¿Ok? Es consistente con el... O sea, piensen lo siguiente, el dólar pasó de 210 a 290 en 15 días. Entonces, tus costos no aumentaron en esa proporción. Los materiales te habrán aumentado un 10, un 15, un 20, y la mano de obra te aumentó 0. ¿Ok? Y la mano de obra es el 50% del costo de tu construcción. ¿Ok? Entonces, obviamente tenés un margen para bajar tus precios, no te digo el 100, pero el 15, el 10, el 20, tenés ese margen. ¿Ok? Aprovechalo y usalo. ¿Ok? Salí al mercado
a mover, a construir, a vender y a ganar plata. Y dos cositas más antes de terminar, porque estando Ernesto, o sea, cada minuto que te saco, me parece que le estoy robando un minuto a la gente. Pero por lo menos quiero decir dos o tres cosas. La primera, yo creo que es un buen momento para desarrollar en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, y en la República Argentina. En esta exposición, que debe haber 50 o 60 stands, hay 4 de empresas desarrolladoras inmobiliarias argentinas. Debe haber otros 5 o 6 de empresas inmobiliarias argentinas que venden en Argentina de afuera. Debe haber unas 15 de empresas desarrolladoras de afuera y el resto de gente que nos vende cosas. ¿Ok? O sea, pero no estamos locos. ¿Ok? Estamos ganando plata. ¿Ok? Y lamento mucho que seamos nada más que 4 empresas desarrolladoras que estamos ofreciendo nuestros productos en esta exposición y sueño con que el año que viene sean 40 las empresas desarrolladoras que estén mostrando su producto en esta exposición. Creo sinceramente en que el mercado argentino es un buen mercado con toda la porquería que tenemos. Pero como dijo muy bien Ernesto, y yo créanme que no sabía lo que vos ibas a decir, no hubieron tantos momentos mejores que este. Y hubieron muchos momentos iguales que este. Y en estos momentos generamos la vida. Yo sé que cuando ustedes leen los diarios, la noticia del diario es, todo está como el orto hoy. Y cuando lo leen mañana dicen, nos equivocamos ayer. Hoy realmente está todo como el orto. Y mañana cuando lean va a decir, no, ni ayer ni anteayer, hoy. Y así es muy difícil con este contexto decir, bueno chicos, estamos creando. Pero lo único que le puedo decir a favor nuestro es que Gaby y yo hoy estamos desarrollando 45.000 metros cuadrados. No estoy diciendo vayan y construyan. Estoy diciendo estamos yendo y estamos construyendo. Y nos está yendo bien. Y me encantaría que todos salgan con el espíritu de ponerse su 40%, que es el único que depende de ustedes, activo, para ponerse a hacer cosas. Permítanme terminar mi pequeña charlita antes de las preguntas con un cuento que me encanta contarlo, así que creo que busco una excusa para poder contar esta historia. Ustedes saben que en la historia de la Mishnah, que es como el primer texto judío del año 200 a.C. hasta el 200 después de Cristo, había 2 grandes escuelas. Una escuela que se llamaba la escuela de Beit Hillel y una escuela que se llamaba de Beit Shammai. En general, la escuela de Beit Hillel tenía como las respuestas más postas y la escuela de Beit Shammai tenía como las respuestas más rígidas. Entonces, ustedes saben que en el judaísmo hay un principio que dice que hay que ponderar la belleza de la novia en una boda. Entonces, uno cada vez que va le dice a la novia, qué linda que estás novia, qué linda que estás novia, todo bien. Pero hay un problema. ¿Cuál puede ser el problema? ¿Qué pasa si la novia es fea? ¿Qué haces con la novia fea? Entonces la escuela de Shammai era clara, bueno, seguí de largo, porque en el judaísmo dice, quien se aleja de la verdad se aleja de Dios, no nos vamos a alejar de Dios de ninguna manera, entonces pasa de largo. En cambio la escuela de Hillel dijo que cuando ves una novia que parece fea, le tenés que decir qué linda que sos, por 3 cosas. La primera, porque tal vez estás viendo el futuro y la novia tal vez sea linda en el futuro. Entonces tal vez la novia que hoy ves tan espantosa que yo, voy a decir todas cosas que me harían meter preso. Se hace las tetas, se adelgaza, qué sé yo, no sé. Algo hace, sale a correr, disculpen, ¿ok? Se vuelve linda. Tema 1. Tema 2. Tal vez la novia sea linda en su interior. Entonces vos estás viendo el interior de la novia. El interior de la novia es muy bonito. Entonces estás ponderando una belleza legítima. Y la tercera, que es la que más me importa que tengamos en cuenta cuando salgamos de acá, que le dice Hillel, cuando le explican por qué dice la novia, dice, porque tal vez tus palabras contribuyan a embellecerla. Acuérdense que Dios creó el mundo, o sea, discúlpenme que me ponga religioso un minuto, Dios creó el mundo con la palabra. ¿Ok? Y nosotros creamos el mundo con nuestros pensamientos y nuestras palabras. Espero que ahora cuando empecemos con las preguntas, digamos, se puedan sacar alguna duda. Le quiero agradecer, Ernesto, hermano, muchas gracias por acompañarme. Me encanta poder mezclar mundos y mezclar cosas, porque creo que es lo único que nos enriquece a todos. De corazón, un honor que estén todos ustedes acá. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguno que me ayude para ir haciendo, que vaya llevando el micrófono, para ir con las preguntas? Bueno, gracias por venir, Ernesto. A ver, nosotros tenemos un mercado bimonetario, ¿sí? Construimos en pesos, vendemos en dólares. Por lo menos,
Ciudad de Buenos Aires y algunas provincias. Lógicamente, cuando el dólar se abarata, nosotros florecemos, ¿no? Vienen las ventas y la accesibilidad de la gente al mercado. Entonces la pregunta es, vos, de cara a futuro, con todo el panorama que diste, es si ves la posibilidad de que algún candidato presidencialista puede traer, como trajo Macri en su momento, inversores para inundar un poquito el país de moneda dura y que vuelva a pasar, si lo ves posible, lo que hizo Macri en 2015, 2016. A ver, primero quiero decir una anécdota antes que me acordaba, porque con Dani nos conocemos hace, diría, principios de los 80, o sea, sí, 40 años. Ha habido épocas que estamos más cerca, otras después años sin vernos y después nos encontramos porque cada uno tiene mucha actividad en lo suyo. Pero sí, siempre me acuerdo que en el 89, cuando era la hiperinflación y todo estaba muy mal, el estudio empezó a laburar vendiendo, pero antes de Duplex, Portland. Sí, se vendíamos bolsas de cemento. Que vendíamos bolsas de cemento para poder sobrevivir en medio de eso, con lo cual me imagino que todos los que estamos acá, que tenemos cierta edad, yo en esa época empezaba como periodista y nada, no tenía plata ni para el subte. Me acuerdo que yo vivía en San Telmo, iba caminando al Congreso y a Casa Rosada, todo lo que cubría era pata. Y era la época donde conseguir una nota era muy difícil porque no andaban los teléfonos. Y entonces uno se hacía pero muchísimos cospeles, iba a buscar el teléfono público, todavía era Entel, y llamaba y te comía los cospeles, era desesperante. Entonces conseguir una nota y hablar con una fuente era muy difícil, no existía el celular todavía. Dicho esto, vos me haces una pregunta que es la pregunta del millón, es decir, ¿qué va a pasar en el futuro? Eso es lo que me estás diciendo. Naturalmente, el dólar barato genera, yo no soy economista, pero genera una ficción de riqueza que después se paga. Cuando el dólar se atrasa, todos ya sabemos que el argumento se adelanta. Y entonces todos compramos dólares de una manera u otra, ya sea comprando casa, que es un refugio de valor en dólares, o comprando dólares directamente. Y entonces, porque sabemos que en algún momento pega el salto, y además contribuimos de esa manera a que pegue el salto porque agotamos las reservas o generamos dólares paralelos cuando hay control de cambios. O sea, lo mejor que tiene que ver para un país es que haya estabilidad y que el dólar, que pase lo que pasa en Bolivia. O sea, el gran milagro boliviano, que es el país ordenado por alguien que estudió en Harvard, que es Luis Arce, el actual presidente, que era ministro de Economía, y por alguien que lo puso ahí, que era un hombre que era un dirigente indígena. Bolivia, un país generalmente de los que se usan como símbolo de la América más africana, es gobernada por primera vez por alguien que no sabe inglés, por alguien que habla un castellano muy dificultoso, que tiene el color de los oprimidos, y él agarra a un ministro de Economía que sabe del tema y dice, bueno, ahorremos todos los años. Primero nacionalizan la energía, después ahorran todos los años, un poco, y nada, fortalecen reservas, tienen superávit fiscal y a partir de ahí no tienen inflación. Y cuando sube el precio de los alimentos a nivel internacional, los subsidian porque tienen con qué. Algo que aprendió Evo y no aprendió Cristina acá, que es la que reincorporó durante su gobierno la inercia inflacionaria. Pero lo aprendió Evo, lo aprende Petro, lo aprende Boric, lo aprendió el Frente Amplio, lo aprendió la Convergencia en Chile, lo aprendió Lula. Por eso todo, el Frente Amplio, toda la izquierda latinoamericana vio que el equilibrio fiscal, que hay leyes que son las leyes de Newton que no se pueden, que tratar de transgredirlas genera un costo mucho más alto que se pretende evitar al transgredirlas. Dicho esto, la pregunta de si va a haber guita, porque lo que estamos diciendo es eso. ¿O alguien o un candidato que pueda... No, yo no te puedo decir por candidatos, creo que en este momento hay un consenso transversal en la política argentina. Todos están de acuerdo que tiene que haber equilibrio fiscal. Cristina pataleó hasta que volteó a Guzmán y ahora está aceptando eso. Todos están de acuerdo con que tiene que haber algún tipo de recomposición de reservas. Y todos están de acuerdo en cuál es el mecanismo, que es generar las inversiones necesarias en el área energética para que toda esa montaña de dinero que está enterrada y que no la podemos sacar porque nosotros no podemos construir a tiempo un gasoducto, no podemos acordar como corresponde con el sector empresario. El empresariado, dada la situación, a veces pide condiciones que son muy difíciles para un país, y todo lo que tiene que ver con petróleo y gas no convencional, con litio, con petróleo offshore, con
Y después con otras cosas como, por ejemplo, el desarrollo de trabajo de exportación, trabajo intelectual, como lo que se llama software. Hay un lugar donde el nivel de dólar ahora lo hace muy atractivo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo trabajo en CNN en español. El negocio de CNN en español es producir en América Latina, en moneda local, algo que se difunde en Estados Unidos y recauda en dólares. Y entonces eso hace que los costos para nosotros, los que trabajamos ahí, es muy atractivo porque ganás mucho más que lo que ganás en los canales locales que recaudan en pesos, y para ellos es mucho más barato porque pagan los costos de producción y de artística mucho más barato. Eso es lo que le beneficia a un país cuando tiene un dólar caro. Perdón, sí, es un dólar caro. Y entonces cuando se devalúa. La idea, la gran pregunta sobre el futuro argentino tiene que ver eso. A ver, después de la crisis del 89, ¿con qué se salió? Menem consiguió endeudarse y consiguió un montón de dinero por las privatizaciones. Con eso se pudo vivir algún año. Lamentablemente atrasó el dólar, lo hizo con la convertibilidad, no rompió la convertibilidad a tiempo, se atrasó demasiado. Eso generó problemas de competitividad a nivel internacional y en un momento todos los que habían prestado dijeron, che, esto no lo van a poder pagar porque no están generando dinero, y se fueron. Cuando vino Kirchner, la situación que parecía, yo decía acá van a poner un cartelito, no entendía cómo íbamos a salir. Un cartelito, este país acá hubo un día, tanto Borges jorobado con eso. Un país que se llamó alguna vez Argentina, investiguemos, pongamos a un arqueólogo a ver por qué desapareció. Y sin embargo, la devaluación, que fue políticamente bien administrada en aquel momento, más la valorización de todo aquello que la Argentina vendía al mundo por vía del desarrollo chino, generó un ingreso de divisas, y eso permitió un momento de estabilidad y de crecimiento de la riqueza que recién describía Dani, que era espectacular. Kirchner presumía de tener superávit gemelos, que era la habilidad diciendo yo sé administrar un país. Bueno, Cristina asumió y los superávit gemelos, primero el fiscal y después muy fuertemente el comercial, se hicieron pelota. La pregunta cuando vino Macri dijo, bueno, si Cristina deja una herencia piola es que no endeudó el país, cosa que era cierto, entonces tiene un gran margen para endeudar el país. Yo no creo que Macri haya traído capitales, creo que lo de Macri fue un desastre. Me cuesta pensar un gobierno peor que Macri que yo haya vivido. Si tuviera que hacer la lista de gobierno de mejor a peor, creo que el de Macri fue el peor, porque uno dice, pero de la Rúa, sí, pero de la Rúa recibió una trampa de la que no supo salir. No hay manera de explicar el desastre que fue el gobierno de Macri en términos de endeudamiento, de déficit fiscal, en cada una de las áreas de pobreza, de inflación. Solo explica un gobierno muy displicente, incapaz de ver que gobernar un país es muy complicado y que no basta con llamarte Macri, Avelio de Cardenal Newman para que todo se ordene mágicamente. No es ideológico el problema. Hay gente que habla, digamos, Cristina tiene el discurso de la justicia social, Macri el del desarrollo económico. Ojalá una supiera hacer la justicia social y otro el desarrollo económico. Los dos demostraron que los instrumentos que ponen para los objetivos que declaman no tienen nada que ver con lo que podría generar eso que ellos plantean. Lo que logró Macri es un país desendeudado, lograr endeudarlo a corto plazo, alta tasa de interés. Cualquier persona que sabe sumar y restar podría decir, che, esto ante el primer estornudo estalla. Está muy escrito en la literatura económica argentina que las medidas que tomó Macri terminan en un estallido. Podría haber terminado en 2, en 3, por ahí en 10 años o en 1, pero que en algún momento se iba a producir eso. Y ahora la gran pregunta es si a partir del nuevo enfoque del gobierno, del consenso que empieza a haber en la política argentina, de la debilidad en que va quedando los sectores menos racionales de la política argentina, sobre todo los que se nuclean en la cámpora, en el kirchnerismo, esto por lo menos es opinión mía, creo que puedo fundamentarlo, no es el lugar, no es el momento, pero creo que puedo fundamentarlo. Dada esa situación política que cambia, y dado el consenso que hay, y dado que hay un filón para exportar, para explotar, si son capaces de hacerlo. Eso puede pasar. Yo creo que si yo miro el futuro, me parece que lo más probable es que el peronismo pierda las próximas elecciones y que las pierda mal, que los sectores que se opongan al próximo gobierno queden muy desprestigiados. Uno ve los trabajadores de ayer liderados por Pablo Moyano. Lo mejor que le puede pasar a un próximo gobierno es que Pablo Moyano sea líder de la protesta, porque es un hombre vulnerable por donde se lo vea y de los tipos con peor imagen del país. Y entonces uno ve un gobierno, probablemente un gobierno junto por el cambio, con mucho más poder que el que tuvo antes. Ahora, si van a hacer lo mismo que antes, pero más rápido, vamos a un palo de nuevo. Hay un economista y no los veo a ellos, que es lo que más me preocupa, con el grado, no veo nadie que me diga algo inteligente de por qué pasó lo que pasó del 2015 al 2019.
Es decir, ya este gobierno está jugado. Lo mejor que puede pasar con este gobierno es que piloteen hasta el final sin una gran explosión. Y sería una gran gestión de masa si Alberto entrega el poder al próximo presidente con 80-90% de inflación, algunos niveles de actividad respetables, sin una caída recesiva tipo de 8% en un año. Es decir, esas cosas que pasan cuando la Argentina entra en crisis fuerte, sin una corrida bancaria, que en varios momentos se insinuó y ahora volvió a frenar. Entonces, lo más probable que pasa, sería muy difícil que no pase que el próximo gobierno no sea peronista y que asuma Juntos por el Cambio. Ahora, cuando vos ves a los economistas Juntos por el Cambio, es como si no hubieran aprendido. Hay un nivel de soberbia y de displicencia nuevo. Decir, che, pará, vos propusiste algo, hiciste algo que complicó mucho la vida de la gente, aumentaste la pobreza. Deberías estar buscando qué falló y deberías estar torturado personalmente por lo que hiciste. Y te veo fresco diciendo, miren estos tipos lo mal que está en el país. ¿Alguna vez alguien va a hablar de sí mismo? Si cuando ellos criticaban a Macri, uno decía, sí, pero ¿ustedes qué hicieron cuando estaba Cristina? No, porque Macri, no, pero hablemos de ustedes, porque ustedes pueden volver y quiero ver qué pensaron. Y se escudaban que la culpa es del otro. Bueno, veo un proceso, lo que más me preocupa a mí del futuro es que veo un proceso similar. Hay un economista fantástico de Fiel, o sea, no es de izquierda, no es populista, es una organización liberal, que se llama Fernando Navajas, que no es muy conocido porque es un estudioso y cuando explica es más difícil de entender porque no sirve para los medios, no es Melconian, que te hace reír, te divierte, dice que todo está mal y nunca entendés qué es lo que propone, aunque lo podés suponer. Pero cuando uno termina de escuchar a Melconian dice, ¿qué me dijo? Porque fue muy divertido, pero ¿qué me queda de todo esto respecto de cómo arreglamos en el futuro? Este tipo es de los tipos que dicen, che, la economía es un artefacto muy complejo, es una especie de... nada, que es como un reloj suizo, que vos tocas en un lugar, tenés que respetarlo, porque si vos haces una barbaridad, y una barbaridad, o no respetás el mecanismo complejo que es, podés mejorar algo, qué sé yo, aumentás mucho los salarios, parece que la gente va a estar bien, pero quiebran todas las empresas. Y así sucesivamente. Yo cuando escucho digo, hay que bajar el gasto, perfecto. ¿Y cómo bajás el déficit? Bueno, bajando el gasto. Pero si bajando el gasto deprimís la economía, hay menos consumo, menos actividad y menos impuestos, bajás los ingresos y por ahí aumentás el déficit. Y los tipos se quedan como duros. Entonces, frente a eso, Fernando Navajas los define como monetaristas de una sola neurona. Esos tipos que le preguntan, Macri va a lo de Morales Soler y le preguntan, ¿cuál es el problema de la inflación? Macri es así, uno solo, Joaquín, el gasto público. Una vez que vos bajás el gasto público y yo miro eso y me quiero pegar un tiro. Porque escucho a los economistas serios de todo el mundo y te dicen, bajar el déficit es un trabajo, requiere una operación muy sofisticada, requiere ver cuáles son los efectos, hay que buscar cómo hacer para que los precios relativos de la economía se pongan de tal manera que te aseguren un lugar estable. Hay que tener una gestión política muy inteligente para, mientras vos haces eso, que los empresarios, los sindicalistas busquen acordar y busquen cómo hacer para ir moderando los precios paulatinamente. Bueno, un plan antiinflacionario como hizo Brasil, Israel, Perú y otros países. Requiere de mucha sofisticación, de mucha delicadeza, de mucho trabajo para acordar posiciones. Y cuando alguien lo simplifica, yo escucho, a ver, no tengo nada personal con ninguno de ellos, pero escucho a Martín Tetaz explicar lo fácil que es arreglar el país y digo, la chocan de nuevo. Entonces me parece que a lo que yo miro con preocupación es, está todo, vos hablás con empresarios, economistas, decís, este país tiene todo para ser rico, pero tiene una dirigencia que es muy pobre. Y la dirigencia es transversal. Los más antiperonistas van a hablar todo el tiempo del peronismo, los más peronistas van a hablar todo el tiempo de Juntos por el Cambio, y probablemente cada uno tenga razón cuando habla de los otros y no cuando habla de sí mismos. Entonces me parece que el gran desafío, me parece ahora, viene de Juntos por el Cambio, de la capacidad o incapacidad que tienen para revertir esta situación. En cualquier caso no va a ser fácil, pero si el camino es sólido, tarde o temprano aparece porque la plata está. Entonces, veremos qué es lo que pasa. Nos quedan 2 minutos. Si no tenemos preguntas, yo voy a hacer un mini cierre y Ernesto vos vas a hacer el último cierre. Entonces, yo quiero hacer el cierre igual que como cerré o como empecé lo otro. O sea, estamos en un momento complejo, pero no estamos en un momento como para asustarse. ¿Okay? O mejor dicho, siempre estamos en un momento como para asustarnos. Este también es otro de los momentos que tenemos para asustarnos. Yo tengo 64 años. ¿Okay? Seguramente cuando yo tenga 80 el país va a estar perfecto, pero yo voy a estar hecho un desastre.
¿ok? O no voy a estar tan bonito como ahora, o lo que ustedes ven. Entonces también todos tenemos que medir nuestro propio momento. Yo creo que si estamos en un momento del país que da posibilidades, tenemos que aprovechar y aprender y experimentar. Si son prudentes, ninguno va a perder plata. Y en buenos momentos también se pierde plata. Y no hay como, o sea, no hay ningún empresario argentino que haya dicho, yo estuve trabajando en este buen momento y gané muchísima plata. Todos la estamos remando. Mi consejo, pedido, ayuda, llamado, es que vayamos de acá sintiéndonos que podemos hacer buenas cosas, ¿ok? Y no le estoy diciendo vayan y hagan. Voy a decir, hagamos cosas juntos, ¿ok? Es un honor estar acá, el resto tenés el final. No, solo una cosa que tiene que ver con algo que dijo Dani sobre cómo se encara la vida. Uno siempre tiene la mitad del vaso lleno y mitad del vaso vacío. Y nosotros los periodistas trabajamos siempre a ver la mosca en la sopa, qué es lo que no funciona, qué es lo que... Yo soy muy feliz en este país y conozco algo del mundo. No solamente conozco algo del mundo respecto de haberlo recorrido, de tener amigos, como todos tenemos algunos, sino que también conozco el mundo porque lo estudio, lo veo. No hay muchos países mucho mejores que este. Cuando uno dice está bueno irse del país, piensa en 20 países del mundo, no mucho más de un mundo que tiene 300. Esos 20 países son, ni siquiera 20, deben ser 15, 10 países de Europa, 3 o 4, como dice España, Italia, alguno más. Ahora nos venden Uruguay. Yo sí creo que si Uruguay estuviera también, no veo por qué hay, no sé, millones de uruguayos viviendo acá y 50 argentinos viviendo allá. Y en general los 50 argentinos que viven allá son tipos que quieren pagar menos impuestos, no nos engañemos. No están yendo porque les apasiona la vida uruguaya, sino porque les acaban de decir que no les cobran impuestos a la riqueza no sé por cuánto tiempo. Entonces, y uno ve claramente Asia no es nuestra cultura, claramente África no, nadie piensa en eso. Piensa en los 4 o 5, Alemania, Francia, Italia, España, Estados Unidos tal vez, sí tenés documentación y a un costo muy alto. Y en cosas que nosotros, que la mayoría somos de clase media con cierto resto, valoramos de nuestro país que en otros países no. Es raro que haya gente que se vaya un mes de vacaciones, es raro que en Europa la cantidad de metros cuadrados en la que vive la gente, todos conocemos amigos, son una familia que le va bien, tiene un 3 ambientes, un 4 ambientes con toda la furia. Esa historia de tener casa con jardín y ni que hablar casa en un country, en Europa no existe, pero realmente no existe. Es como gente muy, muy rica hace eso. Y 1000 cosas que podría decir de un país que es tolerante, que no tiene guerras raciales, que no tiene una guerra terrible cerquita como tienen los europeos, donde cuando hablan de guerra nuclear se habla lejos, que no tienen gente que habitualmente entra armados a las escuelas y matan chicos, entonces no tienen que entregar maestros para que enseñen a los chicos cómo meterse abajo de los pupitres cuando entra alguien que mata, y así sucesivamente. No tenemos un país donde se discute la teoría de Darwin en las escuelas, como pasa, por ejemplo, en el país más desarrollado del mundo, que es Estados Unidos, y tenemos un país cuya democracia ha sobrevivido, y uno dice, bueno, pero democracia tienen todos. No, no todos. Ningún país de Asia tiene una democracia como la tenemos nosotros. Hay muchos países de Centroamérica que la están perdiendo. Hay mucha discusión sobre hacia dónde va la democracia norteamericana si gana el trumpismo de nuevo, que creo que va a ganar. O sea, hay muchos elementos que uno ve siempre lo bueno que tiene el otro y lo malo que tiene uno. Claro, también es un país que frustra, porque si, che, estamos para más, no puede ser que se empobrezca cada vez más, no puede ser la inestabilidad con la que vivimos. Para muchos de nosotros es qué van a hacer nuestros hijos. No porque les vaya, digamos, si uno tiene el respaldo para comprarles una vivienda, van a estar bien, pero los que no tienen y pueden resolver su vida, ¿cómo hacen sus hijos para comprar una vivienda? ¿Cómo hacen para alquilar y al mismo tiempo ganar una guita que les permita alquilar, pagar las expensas, que son una enormidad, y al mismo tiempo vivir de eso? Bueno, son las grandes preguntas que hay en este país. Lo único que puedo decir yo es que, sacando el tema de la inestabilidad, hay en todos los países del mundo. Uno habla en Europa, los que inmigran, si les va bien, la pasan bien, pero los jóvenes están frustrados, por eso muchos votan a la ultraderecha, porque viven peor que sus padres. Y uno pregunta en el resto de América Latina y los niveles de inseguridad y de pobreza son, aún con todos los problemas que tiene Argentina, más altos que lo que tiene Argentina, salvo en el cono sur-sur, pero uno vive en Chile, que era el país ejemplar hace poco, y ustedes vieron la crisis que atraviesa y lo que pasó en las calles hace 2 años en Chile, con lo cual yo no me resulta fácil pensar, che, qué bueno, y si nos vamos, ¿qué pasa? Es el país que nos toca.
Y es el país que tiene muchas cosas buenas, el que hace que nosotros seamos quienes somos. Y yo coincido con Dani, hay que pelearla acá. Hay que pelearla acá, si se puede hay que pelear acá, pero no solamente por una cuestión de patriotismo, sino porque irse es muy doloroso. Y porque del otro lado no está la felicidad garantizada. Nadie sabe cómo es el futuro. Así que con todas las cosas malas que uno ve, no puede dejar de destacar que hay algunas cosas que están bien en este país y ojalá en el futuro esté mejor, ¿no? Gracias a todos.